Jueves 18 de mayo, con ustedes el profesor Ramón Romero, para estudiar la lección número 8, el sábado y el fin, texto para memorizar y declarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. Efesios 3:9. Padre, gracias porque pertenecemos a la iglesia impopular, porque la manada pequeña tú te has complacido en darle el reino. Amén. Para hoy jueves, el sábado y el descanso eterno. Bien, nos quedamos ayer de que Dios es el dueño del sábado. Como es el dueño, lo primero que él hace es descansarlo en Génesis 2. Por tanto, el sábado no es judío, como dije a principio de semana, porque el pueblo judío existió 2500 años después de Dios haber guardado el sábado de Génesis 2 del 1 al 3. Por eso es que es el dueño. Y no solamente el dueño. Él dice en el libro de Isaías, vamos a Ezequiel, primero Ezequiel, el capítulo 20, Ezequiel capítulo 20 y el versículo 12, dice Dios, no Ramón Romero, Dios, y les di también mis sábados. ¿De quién es el sábado? De Dios, porque y les di. Y para que ustedes vean que no estoy sacando de contexto lo que estoy leyendo, comienza en el versículo 10 para que ustedes vean que es Dios quien habla. Saquélos pues de la tierra de Egipto y los traje al desierto. ¿Quién los sacó? Dios. Y les di mis ordenanzas y les declaré mis derechos, los cuales el hombre que los hiciera vivirá en ellos. Versículo 12. Y les di también mis sábados. ¿De quién es el sábado? De Dios. Para que fuesen por señal externa entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico, señal interna. Mientras que el sábado es la señal externa, porque es un día de 24 horas santo, la señal interna es la santificación en ese día por medio de la presencia de Cristo en el creyente y en el sábado que adora el creyente. Y en el versículo 16 él protesta y dice, porque rechazaron mis derechos y no anduvieron en mis ordenanzas, y mis sábados profanaron. Y mis sábados profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. La idolatría está íntimamente vinculada a la inobservancia del sábado, a pisotear el sábado, a descuidar el sábado, en desconocer el sábado. Por ejemplo, Faraón, históricamente hablando, era el representante del dios Sol. ¿Y saben ustedes qué día era adorado Faraón? El primer día de la semana, llamado hoy domingo. ¿Qué día guardaba Moisés? El sábado. ¿Qué día guardaba Israel? El sábado. ¿Qué día guardaba Faraón? El domingo. ¿Qué día guardaban los egipcios? El domingo. Entonces fue una lucha de dos poderes por un día de reposo. Entre el sábado de Dios en Moisés y el sábado de Faraón el domingo. Porque él era la representación física o la representación literal del dios Sol.
Él era el representante del dios Sol, y el dios Sol en Egipto se llamaba Osiris. Y la diosa Luna era su consorte llamada Isis. Toda persona que ha estudiado historia mundial o historia universal sabe que eso es así. Históricamente hablando y religiosamente hablando, el día de reposo oficial de Faraón y de los egipcios era el primer día de la semana. Por tanto, Faraón exigía que se le adorara porque era la encarnación de Amon-Ra o de Osiris. Entonces, la lucha que hubo en el Éxodo fue por un día de reposo. Como decía Faraón, yo no conozco al Dios, yo no conozco a Jehová, ni dejaré ir a su pueblo. No lo conocía porque una persona que guarde otro día de reposo no puede reconocer que Dios es Dios, a menos que lea que Dios hizo el mundo en 6 días y descansó en el 7º día. Eso es ipso facto. Tú no puedes guardar un día diferente al Creador que guardó el sábado, porque es un contrasentido. Y dice Malaquías que Dios no cambia. Malaquías 3:9 dice que Dios no cambia. Y dice Hebreos que Cristo, Hebreos 13 dice que Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, si no hay variación en Dios Padre ni variación en Dios Hijo, ¿cómo es que tú piensas que Dios cambió el sábado por el domingo? Es imposible. Pero aquí me dice, mis sábados violaron o profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Es decir, no solamente Faraón era adorado como el dios Sol, y la Biblia dice que el dios Sol era el diablo. Cuando usted adora a una persona humana, usted está adorando al diablo. Porque el único que demanda adoración es Dios. ¿Por qué? Porque creó los cielos y la tierra y el mar. Cuando usted proclama la grandeza de un político o de un presidente y le obedece por encima de la palabra de Dios, usted está proponiendo o posicionando a ese director del país, o presidente, o primer ministro, o rey, lo está poniendo por encima de Dios, porque la Biblia dice que nosotros debemos obedecer a los gobernantes siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios. ¿Qué gobernante en los días de Moisés? Era Faraón. ¿Qué día imponía él? El domingo como día de reposo. Entonces, por ejemplo, aquí en el libro de Éxodo capítulo 5, versículo 4 dice: entonces el rey de Egipto, que es Faraón, les dijo a Moisés y a Aarón. ¿Quiénes guardaban el sábado? Moisés y Aarón. ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Todos a vuestros cargos. Ahí, en el versículo 8 dice: y habéis de ponerles la tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiré nada, porque están ociosos, y por eso levantan la voz diciendo: vamos y sacrifiquemos a nuestro Dios. ¿Sabe que la connotación que da ahí es la connotación de que están ociosos porque tienen que guardar el sábado? Ahora yo hago una pregunta para que usted piense. El becerro de oro que fue adorado en el desierto, según Éxodo capítulo 32, ¿qué día fue adorado? El domingo, el primer día de la semana. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la historia y la religión, las religiones antiguas, el buey apis, que era el becerro que estaba ahí de oro, ese buey apis se adoraba el primer día de la semana. Por tanto, el culto licencioso que menciona Éxodo 32 de la adoración al becerro de oro, era la adoración en el primer día de la semana a Satanás, con un nombre, el buey apis.
Y para que ustedes vean que no estoy sacando de contexto ni haciendo interpolación con cosas teológicas que no van. Oiga lo que dice el mismo Moisés, que sí estaba presente, que sí estuvo presente cuando rompió las 2 tablas de piedra, cuando descendió del monte Sinaí y vio al pueblo entregado a la licencia y al pecado, para que ustedes vean a quienes ellos estaban adorando. Dice Deuteronomio capítulo 32, refiriéndose a lo que pasó en el monte, al pie del monte Sinaí. Dice así: versículos 15 al 17. Y engrosó Jesurún, Jesurún es Israel, y engrosó Jesurún y tiró coces, o sea, patadas. Engordaste, engrosaste, te cubriste y dejaste al Dios que te hizo, y menospreciaste la roca de tu salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos. Le ensañaronle con abominaciones. Versículo 17. Sacrificaron a los diablos, no a Dios. El sacrificio que hubo en el desierto, al becerro de oro, ¿cómo llaman a Moisés? Sacrificaron a los diablos, al Shedín. El Shedín, la Biblia de Jerusalén católica traduce como demonios. Es decir, el culto a las imágenes es el culto a los demonios. Lo dice aquí Deuteronomio 32, 17. Sacrificaron a los demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, y nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. ¿A quiénes adoraron los israelitas en el desierto? A los demonios. ¿En la personificación de quién? Del buey Apis o el toro Apis, o el becerro de oro. ¿Qué es un becerro? Es el hijo, es el toro joven. Pues Baal, siglo después, Baal, que era el dios oficial de los cananeos, cuando tomó Josué la tierra prometida, el dios oficial era Baal, y así se le llamaba al dios toro, al dios de la fertilidad. Se adoraba a Baal, y Baal es una personificación del diablo. Es decir, el culto a los ídolos es un culto directamente a los demonios. Y esto está vinculado al primer día de la semana. Todos los cultos a Baal, a Astarte, el culto a Osiris, el culto a Monra, el culto a Serapis, el culto a los muertos, el culto de Zeus, el culto a Júpiter, todos son nombres de un mismo Dios, Satanás, que es el Dios Sol. Yo pregunto, ¿qué hizo Dios en el primer día? La luz. ¿Y cómo llama la Biblia a Lucifer? ¿Qué significa Lucifer? Lucifer significa portador de luz. O sea, por eso que escoge el primer día de la semana, porque en el primer día de la semana Dios hizo la luz. Y Lucifer sí sabe, y en forma inteligente tomó esa expresión, porque la Biblia dice, después, él lo sabía en el cielo y en la tierra, dice la Biblia, yo soy la luz del mundo, refiriéndose a Jesús. Por tanto, si Jesús es la luz del mundo, no puede él ser la luz del mundo. Pero él dice, yo soy la luz del mundo, porque ese primer día es mío. Mientras Dios escoge el séptimo día como suyo, porque él comenzó y terminó en el séptimo día,
Satanás ni comenzó ni terminó, por tanto se quedó en el primer día de la semana y se atribuye la prerrogativa divina diciendo que Él es Dios. ¿Y dónde dice eso? Lea conmigo Ezequiel 28 para que usted vea que Él dice que Él es Dios. Ezequiel 28, versículo 2, dice: Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios y en la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿Ve? El rey de Tiro, que era Esbaal, él se está atribuyendo la divinidad del cielo. Y si seguimos leyendo, ese rey de Tiro no es un ser humano, porque lo que hace Ezequiel es que ve detrás del rey de Tiro a Satanás, porque dice que tú eres querubín grande, y un querubín es un ángel poderoso. Y Esbaal, es decir, el dios de Tiro, no era un ángel, un querubín. Pero aquí me dice, versículo 14, tú querubín grande, te puse en el santo monte de Dios. Y el santo monte de Dios está en el cielo, según el Salmo 48. Anduviste en medio de piedra, perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se encontró en ti maldad. ¿Qué significa eso? Que lo que está mirando Ezequiel es detrás del rey de Tiro, está mirando a Satanás, y él tenía las características de Satanás de orgullo, usurpando el trono y el lugar de Dios. ¿Y sabe qué día guardaba el rey de Tiro? El primer día de la semana. ¿Qué día guardaban los cananeos? El primer día de la semana. ¿Qué día guardaba Grecia helenística? El primer día de la semana. ¿Qué día guardaba Roma imperial? El primer día de la semana. Eso está en los libros históricos y religiosos. Todas las religiones paganas tienen el primer día de la semana como día oficial. Por eso es que yo leí ayer que Satanás tenía a esas iglesias arrulladas, las iglesias populares. Arrulladas, dormidas, drogadas, porque el falso día de reposo produce esa somnolencia y esa falsa seguridad, y fuimos llamados a despertarlos de ese sueño con el poder del Espíritu Santo, que infunde valor a las almas perdidas para que se arrepientan. Así que el sábado es tan sagrado que Dios le llama mi sábado. Y les di también mi sábado. Y dice Isaías, el capítulo 56, el mismo Dios hablando textualmente. Dice Isaías 56, para que no haya ningún error de quién es el dueño del sábado. Isaías 56. Voy a buscar 56:4. Porque así ha dicho Jehová a los eunucos que guardaren mis sábados, eligieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de sus hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerán. Los eunucos que guarden el sábado. Y agrega en el capítulo 58 y el versículo 13, dice Jehová: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová
porque es tu día. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Lo quiere más claro? No puede ser. El que guarde otro día está equivocado, aunque lo diga el que sea. La Biblia dice textualmente que el sábado es el día de Dios. Tan cierto que Isaías 66 dice que en el mundo venidero todos guardaremos el sábado. Isaías 66, 22 y 23. Por tanto, el sábado es tan eterno como lo es Dios en su esfera. Dios nos bendiga y nos guarde. Suscríbete a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dile clic a la campanita. Mañana venimos con el repaso de la lección.